Noches a todas, a todos. Qué gusto saludarlas, saludarlos. Espero que estén muy bien. Y bueno, nos vamos a dar unos 2 minutos más y empezamos. ¿Les parece? Bueno, ahora sí, buenas noches a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por este cambio de horario. Estaba en un conversatorio que pues no terminó a las 5 en punto, así que muchas gracias por su paciencia. Y bueno, ahora vamos a empezar nuestras clases. Vamos a empezar, como siempre, estas clases con nuestro pequeño diálogo. Hoy vamos a enlazar la clase anterior, que como ustedes recuerdan, hemos visto todo lo que es la doctrina del bloque de constitucionalidad, ¿no? Ahora vamos a ver el control de convencionalidad, lo vamos a ver a la luz de una sentencia, diría yo, una de las más progresistas del Tribunal Constitucional, y a partir de ello, pues vamos a también reflexionar sobre la importancia del control de convencionalidad. Entonces, metodológicamente, hoy día vamos a ver, vamos a repasar esta sentencia, la 19 quebrado 2018-S2. Y luego, pues vamos a hacer un repaso de toda la línea jurisprudencial, primero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto al control de convencionalidad, y luego vamos a ver también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Esto es muy importante porque en una labor de argumentación jurídica, estos ejes que estamos manejando, que son muy importantes, bloque de constitucionalidad, control de convencionalidad, y la próxima clase vamos a ver esto que se llama la doctrina del estándar jurisprudencial más alto de protección. En ese sentido, vamos a empezar con estos minutitos de café. No sé quién quiere comentar la sentencia que les había mandado a través del coordinador. No sé si alguien ha leído la sentencia 19, quebrado 2018-S2. ¿Nadie la ha leído? Hola, doctor. Hola, querido doctor Efraín, qué gusto saludarlo. Noches, bienvenido. Y lo escuchamos con mucha atención. Bueno, doctora, primeramente saludar a todos los compañeros, especialmente a ustedes. Quizás si se entrecorta mi audio es porque estoy desde un celular y estoy quizás manejando, pero de igual manera quería participar y
tuve una lectura de la sentencia que usted nos pasó y se trata de la violación sufrida por una menor en una provincia de La Paz, donde el psicólogo de la Defensoría hace un informe donde indica de que la menor tiene problemas con el tema de suicidio, tiene pensamientos de suicidio, entonces alerta a la familia y hace un informe dirigido al director del colegio donde estudiaba esta niña para que de inmediato sea trasladada a otro colegio del Alto para que reciba ahí en esa ciudad una atención especial. Y bueno, no tiene la respuesta inmediata del director del colegio donde asistía la niña. Es así de que plantean una acción tutelar y primeramente es negada por el juez de garantías, así que posteriormente ya en revisión eh, tienen por probada, ¿no?, la acción tutelar y entonces dentro de las determinaciones que se toma es de que sea trasladada a otro colegio, se le llama la atención al director por no actuar de inmediato y también se ordena que el juez de garantías realice una investigación, ¿no?, de los daños causados para que sean reparados. En resumen, quizás de eso se trata, ¿no?, esta sentencia, doctora. Así es, querido doctor Efraín. Muchísimas gracias resaltarnos el caso y especialmente esta visión como vamos a ver hoy día que emerge del control de convencionalidad, que es el tema de la reparación integral de daños. Así que gracias, querido doctor Efraín, lo hemos escuchado perfectamente. Gracias por compartir la lectura con nosotros. No sé si hay alguien más que quiera participar en estos minutos de café, de horizontalidad, de diálogos, para que ya pues entremos a la parte de desarrollo teórico de nuestro tema de hoy. ¿Nadie más? Doctora, buenas noches. Hola, querido doctor, qué gusto saludarlo. Buenas noches, bienvenido. Y lo escuchamos con muchísima atención, querido doctor. Mm, Muchísimas gracias, doctora. Igualmente un gusto saludarles. La primera vez que participo, bueno, debido a los cambios de horario no me fue posible, pero muy encantado, muy complacido de participar de estas clases. A ver, mm, lo que manifestó el doctor Efraín, ya, claro, está en el marco de lo sucedido en la sentencia. Sin embargo, tengo dos preocupaciones respecto a esta sentencia. No están expresadas en la sentencia, eh, pero me lleva a preocupación como este es un problema de argumentación. No creo que exista problema en la argumentación, pero sí creo que existe un problema con la política de Estado. Entonces, ¿a qué me refiero? Los fundamentos del nuevo Estado son descolonización, pluralismo. Entonces, si esos son los fundamentos del Estado, cuando nosotros tratamos convencionalidad, es como que no salimos de la descolonización. Entonces, ahí uno, mi preocupación. La segunda preocupación, el argumento que buscamos. No estoy en contra del argumento, me parece una manera muy interesante de construir algo y lo mismo veía en la sentencia tratada en la clase anterior. Entonces, tiene lógica, tiene coherencia, pero ¿cuál sería su fundamento filosófico?
no logro encontrar el fundamento psicológico. Repito, no estoy en contra. Por ejemplo, en la sentencia anterior se protege una preferencia. Entonces, ¿cuál sería el fundamento filosófico de ello? Entonces, por ahí voy como que no encontrando algo en el que se sustente esta manera de progresividad, porque es tratarlo con progresividad. En el caso de la niña, no estoy en contra de la progresividad, creo que por el contrario, el Estado actuó muy tarde. El problema data de octubre y lo está resolviendo al año siguiente. Entonces, eh, si bien lo expresado está en la línea de esa progresividad, pero su atención es demasiado tarde, creo yo. Entonces, por ahí como que el Estado, dentro de esos fundamentos que plantea, no parece ser tan efectiva. Esa es mi preocupación. Muchas gracias por la atención, doctora. No, querido doctor, por el contrario, la agradecida soy yo. Y justamente esa es la idea, ¿no? Que reflexionemos, es importante generar un pensamiento crítico y las cuestionantes que usted planteaba son muy importantes. Me gustaría responderlas desde mi perspectiva, desde la posición también del constitucionalismo. Ustedes saben que yo vengo de la red de mujeres constitucionalistas de Latinoamérica. Tenemos, por supuesto, una visión totalmente crítica, contraria a un constitucionalismo monocultural, hegemónico, ¿no? Patriarcal. Por lo tanto, estas reflexiones son muy importantes. Me gustaría contestarlas primero en el marco de una contextualización, aprovechando también ya la reflexión del caso concreto para que podamos ir viendo también los elementos y este tema del control de convencionalidad. Y para que nos preguntemos si el control de convencionalidad es o no armonioso con la plurinacionalidad, con el pluralismo, con la interculturalidad y con todas las visiones de descolonización y de despatriarcalización que han sido también los elementos rectores de nuestro modelo constitucional. Y ese es justamente uno de los temas que vamos a ver el día de hoy. Y las bases filosóficas, por supuesto, aunque implícitas, pero vamos a ver cómo el derecho internacional de los derechos humanos se funda filosóficamente en la dignidad, en la igualdad y en la prohibición de discriminación, ¿no? Que tienen todo un fundamento de filosofía liberal, pero vamos a ver cómo estos fundamentos van a generar un proceso de diálogo a la luz de los procesos, de los principios constitucionales de plurinacionalidad, de pluralismo y de interculturalidad. Entonces, estos dos temas los voy a plantear, los vamos a ir viendo también en el contexto del caso y de los elementos teóricos que quisiera reflexionar con ustedes. Entonces, este es un caso importante, es un caso relevante porque la sentencia que hemos leído va a abordar a través del control de convencionalidad, que lo vamos a ver si es compatible o no con principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, pero va a abordar esta idea fundamental que en Bolivia es un tema pendiente, que es la reparación integral de daños, ¿no? Vamos a ver esta sentencia y una segunda que sigue también esta línea de la reparación integral de daños, que es la sentencia 628 quebrado 2018-S2, ¿no? Por ejemplo, este segundo caso que sigue todo este tema, por eso vamos a ver hoy día el valor democrático de la reparación integral de daños que surge a partir de esto que es el control de convencionalidad.
intencionalidad, ¿no? En la sentencia 628, quebrado 2018-S2, es el caso de una persona que está con detención preventiva por más de 24 años. Es decir, 24 años sin sentencia condenatoria, se perdió su expediente, se perdieron sus registros y claro, ningún juez se animó a dar la cesación a la detención preventiva y lo mantuvieron durante 24 años privado de libertad, ¿no? Cuando el caso va al Tribunal Constitucional, se concede la tutela, por supuesto, se ordena la libertad, pero claro, después de 24 años privado con una detención preventiva desproporcional, el Estado no le puede decir, bueno, ahora rehaga su proyecto de vida. Y aquí viene el tema de la reparación integral de daños. Por eso estoy abordando estas dos sentencias. Y es podríamos decir, la sentencia sistematizadora de línea en reparación integral de daños, la sentencia 19 quebrado 2018-S2. Esta sentencia que la teníamos que ver hoy día, que la teníamos que estudiar porque es sin duda alguna muy importante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto del caso? Como ya lo veíamos reflexionando, es un caso de violencia sexual en el cual lamentablemente en Bolivia la mayoría de casos de violencia sexual ocurren en el entorno familiar, ¿no? Entonces, la víctima, una adolescente, sufre violencia sexual además sistémica, ¿no? Y claro, sucede lo que pasa en la mayoría de los casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes. Si bien se inicia el proceso penal, pero no hay una atención integral reforzada a las víctimas y eso se refleja en este caso. Y en este caso también se refleja las razones por las cuales en el derecho internacional de los derechos humanos la violencia sexual, especialmente hacia niñas, niños, adolescentes por las relaciones de poder, pues son considerados delitos de tortura y por ende se enmarcan a temas de lesa humanidad, ¿no? Entonces, la tortura genera secuelas, daños graves, ¿no? Y que merecen un tratamiento no solo normativo, sino una atención y un enfoque diferencial, un enfoque integral, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es lo que este enfoque no se tuvo en la atención a esta víctima y esta víctima como consecuencias, como secuelas de la violencia sexual, pues tenía instintos suicidas. Entonces tenía que trasladarse de la ciudad de su comunidad a la ciudad del Alto para recibir una terapia, ¿no? Ese era el sentido de este traslado. Sin embargo, el traslado que debía realizarse, pues se daba en un escenario en el cual el año escolar estaba muy avanzado, ¿no? Entonces aquí el director, a pesar de conocer el caso de violencia sexual, no hace o no gestiona, ¿no? el cambio de unidad educativa con el deber de la debida diligencia. Entonces se interpone una acción de libertad alegando un riesgo a la vida, ¿no? En este caso, y también ahora vamos a ver en argumentación jurídica, vamos a ver cómo las sentencias constitucionales pueden tener pueden plantear varios problemas jurídicos, ¿no? Entonces, a partir de ello, esta sentencia, la 19, quebrado 2018-S2, va a resolver varios problemas jurídicos. El primero desde la labor de argumentación es que amplíe el ámbito de protección de la acción de libertad.
la acción de libertad no solamente va a tutelar el derecho a la vida, sino vean a través de la labor de argumentación jurídica, el Tribunal Constitucional establece que además la acción de libertad va a tutelar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia va a tener protección por la acción de amparo constitucional, pero también por la acción de libertad. Y es esta línea la que interpreta con mayor extensión el ámbito de protección de la acción de libertad. Pero claro, en este caso, la concesión de tutela ya ingresando a través del análisis de fondo, la concesión de tutela no era suficiente porque el adolescente ya había perdido el año escolar. ¿Por qué? Y aquí también una crítica a las autoridades judiciales, por eso esta mirada del constitucionalismo, esta labor de argumentación jurídica es muy importante, ¿no? Porque, claro, desde esta mirada, la jueza que conoció desde una mirada basada todavía en el formalismo, en el positivismo, pero incluso que implica apartarse de estándares más altos de protección, son letales en el tema de ejercicio pleno de derechos, ¿no? Una muestra de ello es este caso. ¿Por qué? La jueza que conoció esta acción denegó la tutela, alegando la autorrestricción jurisprudencial de la subsidiariedad excepcional, que hace que se deniegue la tutela sin ingresar al fondo. Y claro, la jueza alega que debe acudirse ante el SEDUCA, ¿no? Pero que deniega la tutela entendiendo que no se puede activar la acción de libertad. Por eso es que cuando el caso va en revisión al Tribunal Constitucional, la adolescente ya había perdido el año escolar. Claro, con una mora de más de 8 meses en acción de libertad, obviamente la adolescente ya había perdido el año escolar. Entonces, de nada sirve una concesión formal de tutela si no va a tener una incidencia real en el ejercicio de los derechos. Y en este escenario, en el Tribunal Constitucional, surge el debate en cuanto a lo que es la reparación integral de daños, bajo el principio de que quien vulnera un derecho pues debe repararlo, ¿no? Este es un principio además que surge, que nace desde el artículo 63 de la de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, a partir de la acción de libertad que estamos estudiando, la 19 quebrado 2018-S2, pues lo que hace el Tribunal Constitucional es establecer el precedente vinculante en relación a la reparación integral de daños. ¿Y cómo lo hace? Pues aquí ya vamos a empezar a ver en la práctica cómo se debe aplicar el control de convencionalidad. Y a partir del control de convencionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional en esta sentencia aplica de manera directa y preferente los estándares más altos de protección en reparación integral de daños de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la normativa interna era insuficiente en relación a los avances progresivos del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, por eso es que en argumentación jurídica hemos empezado comprendiendo la doctrina del bloque de constitucionalidad. Ahora vamos a ver el control de convencionalidad y vamos a concluir cómo
reflexionando sobre la armonización del control de convencionalidad con los principios de plurinacionalidad, pluralismo y de interculturalidad, ¿no? Entonces, este va a ser el orden de nuestro análisis. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional en esta lógica de comprender el control de convencionalidad, ¿no? Lo primero que hace es, pues, confrontar el artículo 39 del Código Procesal Constitucional con los estándares más altos de protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales los aplica de manera directa y preferente, tal como vamos a ver justamente está en este espacio desde el cual vamos a reflexionar sobre la reparación integral de daños. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el primer ejercicio argumentativo del Tribunal Constitucional? Primero, analizar el tenor literal del artículo 39 del Código Procesal Constitucional. ¿Alguien tiene el Código Procesal Constitucional a mano? ¿Podría ver en internet el artículo 39, por favor, del Código Procesal Constitucional? Buenas noches, doctora. ¿Yo puedo leer? Por favor, querida doctorita Luz María, vamos a leer el artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Artículo 39, responsabilidad y repetición. Ese es el artículo, ¿verdad, doctora? Sí, doctorita querida. La resolución que conceda la acción podrá determinar también la existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer supuesto el monto a indemnizar por daños y perjuicios, y en el segundo remitiendo antecedentes al Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto, el tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta 10 días, computables a partir de la notificación en la misma audiencia. 2. Si la responsabilidad fuera atribuible a una servidora o servidor público, la jueza o juez o tribunal que concedió la acción ordenará la remisión de una copia de la resolución a la máxima autoridad administrativa de la entidad donde preste sus servicios para el inicio, si corresponde, del proceso disciplinario. Eso. Gracias, doctorita Luz María. Miren cómo el tenor literal del artículo 39 primero, aquí viene una idea fundamental, especialmente en acciones tutelares, ¿no? Cuando se vulnera un derecho, debe repararse y la concesión de tutela a través de la acción de libertad, de la acción de amparo, de la acción popular, etcétera, o de las acciones tutelares, la concesión de tutela debe implicar la reparación integral de daños, ¿no? Entonces, el Código Procesal Constitucional utiliza el concepto de indemnización, ¿no? Y en primer lugar, vamos a ver que este concepto, y ese es el análisis que en esta sentencia realiza el Tribunal Constitucional, porque el concepto de indemnización no es suficiente en relación a la reparación integral de daños, por eso se llama y enseñábamos a comprender también este concepto de reparación integral de daños
desde los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha desarrollado toda una doctrina de reparación integral de daños que no se limita a la indemnización. Entonces ya vemos aquí como una norma interna, el artículo 39 del Código Procesal Constitucional no es suficiente y por tanto es incompatible con los estándares más altos de reparación integral de daños desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, aquí vemos esta incompatibilidad, pero va más allá. En esta sentencia, el tribunal hace un análisis dinámico de toda la jurisprudencia del Tribunal de los 10 años, del Tribunal de Transición y del Constitucional Plurinacional. Aquí hago un paréntesis, ¿no? Se ha denominado el Tribunal de los 10 años al tribunal creado con la Constitución del 94, ¿no? Entonces empezó el 2008, el 98 hasta el 2008, exactamente 10 años. Por eso es que en la jurisprudencia constitucional lo denominamos el Tribunal de los 10 años, ¿no? Luego vino todo el proceso constituyente y tenemos, ¿no?, el Tribunal de Transición, que funcionó 2010-2011, ¿no? Y finalmente tenemos al Tribunal Constitucional Plurinacional, que inició sus funciones desde el año 2012 hasta la fecha, ¿no? Entonces, lo que hace el tribunal en una correcta técnica de aplicación e invocación del precedente en vigor, pues lo que hace es analizar, ¿no? Analizar todo el tema de cómo trató el Tribunal Constitucional la jurisprudencia, cómo trató el tema de la indemnización, ¿no? Y luego de hacer un análisis, primero comprendió que el Tribunal Constitucional tenía una visión absolutamente civilista de la indemnización, una visión liberal de reparación, además individual, pero además incluso esta visión restrictiva era aún más restrictiva, ¿no? Porque el tribunal creía que la reparación se debía realizar en vía civil, ¿no? Y se limitaba a darle el alcance a este artículo del Código Procesal Constitucional, que repite también el contenido de la anterior ley del Tribunal Constitucional. Y entonces, en acciones tutelares, como en el amparo constitucional o la acción de libertad con la nueva Constitución, el recurso de habeas corpus con la anterior Constitución, pues en ese sentido se limitaba la jurisprudencia a establecer costas procesales. Ni siquiera se hacía mención a una indemnización, sino las concesiones de tutela en muy pocos casos terminaban con el pago o la orden de pago de costas procesales, que de ninguna manera este razonamiento es compatible con los estándares más altos de reparación integral de daños de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo primero todo el tema de la reparación integral de daños y luego vamos a ver la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos surge el control de convencionalidad. Y aquí, luego de que vamos a ir viendo toda la doctrina del control de convencionalidad, en este punto es importante señalar que en casos en los cuales la norma interna tenga una incompatibilidad con estándares más
más altos de protección, siempre por mandato constitucional y como vamos a ver al final, en armonía con los principios de plurinacionalidad, pluralismo, interculturalidad, siempre se debe aplicar el estándar más alto de protección y por lo tanto, a través del control de convencionalidad, se debe aplicar de manera directa y preferente los estándares más altos de protección en el tema de reparación integral de daños, ¿no? Y entonces eso es lo que hace en esta sentencia el Tribunal Constitucional, que interpreta a partir del control de convencionalidad los estándares y asume los estándares más altos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en temas de reparación integral de daños. Y la reparación, por eso se llama integral, ¿no? La vamos a comprender desde dos bloques, desde dos lentes importantes para enfocar desde una lógica de integralidad, ¿no? La restitución, la indemnización por daño material y la indemnización por daño inmaterial, que enseguida voy a ir desarrollando cada uno de estos conceptos, ¿no? Pero además, la reparación integral de daños, por eso se llama reparación integral de daños, por eso surge este estándar que va a ser precedente en vigor y va a ser vinculante para casos futuros, pues no solamente la reparación va a tener una visión indemnizatoria y por eso es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que exista una vocación transformadora, no solo en el caso concreto, sino para corregir, por ejemplo, patrones estructurales de discriminación, la reparación integral de daños implica medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. Eso implica en esta mirada de reparación integral de daños, pues que no solamente nos vamos a limitar primero a conceder la tutela, no, sino que la concesión de tutela en acción de libertad, de acción de amparo popular, de cumplimiento o de protección de privacidad, al haber verificado que ha habido una vulneración de derechos, debe establecer la reparación integral de daños. Y la reparación integral de daños, pues implica vincularse a este estándar más alto que surge en la sentencia 19/2018-S2 a partir del ejercicio del control de convencionalidad, ¿no? Entonces, la reparación integral de daños va a implicar medidas de restitución y de indemnización, pero también la reparación integral de daños, que va a incluir medidas de satisfacción, como vamos a ver enseguida, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ver ahora los elementos de la reparación integral de daños. Reitero, cuando se vulnera un derecho, este debe ser reparado y las acciones tutelares son una vía para no solo tutelar los derechos, como por ejemplo a la libertad, a la vida, al debido proceso, sino para generar también reparación integral de daños, ¿no? Entonces, en ese sentido, el primer componente es la restitución. Cuando se vulnera un derecho, lo primero que tenemos que hacer, y más aún a partir de la concesión de tutela, es restituir el derecho cuando sea posible. Por ejemplo, en materia laboral, la desvinculación de una mujer
embarazada, ¿no? Cuando tiene garantía de estabilidad laboral. El elemento de la restitución, en el marco de la restitución, la sentencia no solo debe conceder la tutela, sino que debe ordenar su reincorporación, el pago de sueldos devengados y todos los beneficios sociales que correspondan, ¿no? Entonces, esto implica el restituir el derecho cuando es posible. En una violencia sexual, por ejemplo, obviamente no se puede restituir el derecho, entonces tenemos que ver las formas de compensación a través de la indemnización y las otras medidas integrales de reparación integral de daños, ¿no? Pero la restitución, por ejemplo, en el caso que hemos visto, pues sin duda alguna, cuando se resuelve la acción de libertad, la adolescente ya había perdido el año escolar, ¿no? Porque no se hicieron los trámites en el marco de esto que es el deber de la debida diligencia, ¿no? Entonces, claro, como medida de restitución, el tribunal estableció que aun cuando ya se hubiese superado una anterior gestión educativa, pues las autoridades demandadas tenían que hacer todo el tema de corrección o restitución administrativa. ¿Para qué? Para que la adolescente no pierda el año escolar. Entonces vean cómo está desde la reparación integral de daños es una medida de restitución de derechos. No solo es suficiente, reitero, la concesión de tutela, sino también es importante la restitución de derechos, ¿no? Luego, el otro componente de la reparación integral de daños es la indemnización por daño material, ¿no? En la indemnización por daño material, ¿qué elementos se miran? Daño emergente, lucro cesante, costas procesales. Esta visión que ya desde el derecho civil nos han ido enseñando se aplica en este concepto de la indemnización por daño material, ¿no? Pero este es uno de los grandes avances del sistema interamericano en lo que es reparación integral de daños, ¿no? Que es la indemnización por daño inmaterial. En la indemnización por daño inmaterial, la Corte ha desarrollado tres elementos importantes, ¿no? El daño moral, es decir, el sufrimiento. Por ejemplo, si a una persona se le priva arbitrariamente de libertad, obviamente se le genera un daño moral, un sufrimiento. Entonces, no es suficiente con señalar que está en libertad, sino que el Estado, en relación a personas privadas de libertad, más aún cuando han sido víctimas de privaciones arbitrarias de libertad, el Estado está en una posición de garante. Entonces debe reparar el daño y la indemnización por daño inmaterial, que es una forma de compensación, como lo ha entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el daño moral que debe ser reparado, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha incluido también el concepto de daño familiar, ¿no? Es decir, y por ejemplo, la privación de libertad de una persona no solamente afecta a esa persona, sino a su entorno familiar cercano. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se priva de libertad a una persona, todo el entorno familiar sufre.
más aún, por ejemplo, en casos en los cuales hay niñas, niños, adolescentes. Entonces, en este caso, pues la Corte Interamericana ha establecido que no es suficiente reparar el daño moral, sino que además la vulneración de derechos implica la reparación del daño familiar, ¿no? Luego, el otro concepto que ha desarrollado la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde esta mirada de la indemnización por daño inmaterial es el daño al proyecto de vida. Este daño surgió en un caso muy importante que fue el caso María Elena Tamayo versus Perú, ¿no? Recuerden ustedes Fujimori, la dictadura en Perú, ¿no? Todo el tema de la lucha contra el terrorismo, se tenía en Perú los llamados jueces sin rostro, ¿no? A sola denuncia de terrorismo, las personas eran juzgadas por los jueces sin rostros, miles de violaciones a derechos humanos y algunos casos como este llegan a la Corte Interamericana, ¿no? María Elena Tamayo era una profesora universitaria, ¿no? Que tenía trazado un proyecto de vida académico, ¿no? Entonces, la denuncian como terrorista, la procesan a través de los jueces sin rostro. Esta persona estuvo muchos años privada de libertad injustamente, incluso fue víctima de violencia sexual mientras estaba privada de libertad, ¿no? Entonces, claro, cuando el caso llega a la Corte Interamericana, la Corte en este caso y a partir de este caso dice, no es suficiente con una reparación del daño moral. Tampoco es suficiente con una reparación del daño familiar. En este caso, estas detenciones arbitrarias han truncado el proyecto de vida de una persona, en este caso de María Elena Tamayo, que claro, después de su privación, después de años con el estigma de haber sido privada de libertad, pues no va a tener las mismas condiciones en las universidades, incluso todo el tema de actualización académica, pues por supuesto que va a estar en desventaja, pero además con todas las secuelas psicológicas y emocionales que deja la detención de una persona, peor aún cuando ha sido encarcelada bajo causales en un contexto de injusticia y de violaciones sistémicas a derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso es que en la Corte, más allá de la indemnización por daño material o por la indemnización por daño moral o daño familiar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que debe indemnizarse también el daño al proyecto de vida y surge así, por eso es que la indemnización desde los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no son una forma de pago por las violaciones a derechos humanos, son una medida de compensación de los sufrimientos que puede generar a las personas la violación a sus derechos. Entonces, este ha sido el avance del derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a la indemnización por daño inmaterial, ¿no? Pero además la Corte, como les decía, establece este concepto de las medidas de reparación integral de daños, más allá de la indemnización por daño material o la indemnización por daño inmaterial, tenemos este concepto de reparación integral de daños. La reparación integral de daños implica
medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición. Como les decía entonces, la reparación no puede ser mirada desde una lógica civilista, ¿no? Y debe ser asumida desde un concepto de vocación transformadora. No mira solo el caso concreto, sino los patrones estructurales de discriminación que deben considerarse para generar un cambio. Claro, y la pregunta que siempre nos hacen en este tema es, ¿puede en el ámbito interno establecerse una reparación integral de daños? ¿Acaso no es todo este tema de las medidas de satisfacción, de rehabilitación, de las garantías de no repetición? Nos preguntan algunas veces, ¿acaso no es un tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿No tenemos que esperar a llegar a la Corte Interamericana? Y la respuesta es que no, porque el artículo 113 de la Constitución establece que el derecho a la reparación es un derecho autónomo de aplicación directa y preferente. Y en esta aplicación directa y preferente a través de la labor de argumentación jurídica, además, ¿no? Además de esta concepción del 113, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado estándares internacionales de interpretación de la reparación integral de daños que, como hemos visto en la clase anterior, estos estándares forman parte del bloque de constitucionalidad y son de aplicación directa y preferente, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta reparación integral de daños, tenemos las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación y esto que es las garantías de no repetición, ¿no? Con esta visión de generar una transformación y lo que implica además que no solamente se concede la tutela, sino que además se debe reparar integralmente con las formas o vías compensatorias que son la indemnización por daño material y daño inmaterial, pero además la reparación integral de daños y asumiendo este estándar de la sentencia 19 quebrado 2018-F2, esta reparación integral de daños debe también enmarcarse en las medidas de satisfacción, en las medidas de rehabilitación y las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver en qué consiste estas medidas y luego vamos a ver cómo el Tribunal Constitucional asume la doctrina, el control de convencionalidad y lo mismo, ¿no? Desde los estándares del sistema interamericano deben aplicarse de manera directa y preferente todos estos avances progresivos de la reparación integral de daños, ¿no? En ese sentido, la reparación integral, como les decía, tiene tres medidas: las medidas de satisfacción, las medidas de rehabilitación y las llamadas garantías de no repetición, ¿no? Entonces, entre las medidas de satisfacción, las medidas de satisfacción son una forma moral de reparación de daños. Cuando a una víctima el Estado le dice, sí, reconozco, le he vulnerado sus derechos, es una forma de reparación moral de daños, ¿no? Pero además de esta reparación moral de daños en las medidas de satisfacción, el establecer medidas de satisfacción genera también un mensaje de no
impunidad, ¿no? Por eso es que en las medidas de satisfacción, la Corte Interamericana viene ordenando actos públicos de reconocimiento de responsabilidad. ¿Podría ser esto un tribunal constitucional? Sí, claro que sí. Y más ahora que tenemos este estándar vinculante de la sentencia 19 quebrado 2018-S2, ¿no? Entonces, recuerden que las medidas de satisfacción implican además actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, museos, por ejemplo, museos de la memoria. Aquí me gusta mucho cuando vayan a Lima, en Perú, en el marco de esto que les cuento, del terrorismo, de cómo se violaron los derechos humanos, por ejemplo, de la población indígena que estaba en medio del fuego cruzado entre los militares y también quienes asumían una posición de terrorismo, ¿no? Entonces, claro, cómo los pueblos indígenas fueron obligados, sus miembros, a tener desplazamientos forzados por los altos índices de violencia y por el tema de, además, lo que implica, ¿no? Los conflictos como el tema del terrorismo y las graves violaciones a derechos humanos. Entonces, en Lima está el Museo de la Memoria. Este es un museo bellísimo, porque claro, si ustedes van por Lima y le preguntan al taxista qué sucedió en la década de los 90, probablemente no lo recuerde, no sepa, porque no es un tema de su época, ¿no? Entonces, en derechos humanos, desde las medidas de satisfacción, se suelen ordenar. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos suele ordenar la construcción de los museos de la memoria, ¿no? Entonces, pues es un museo en el cual se recuerda a las víctimas y todo lo que significó el periodo del terrorismo, por ejemplo, en el Perú, ¿no? Entonces, las medidas de satisfacción, más allá de actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, y a partir de estas medidas, por ejemplo, como las casas de la memoria, pues tienen la finalidad de reparar moralmente los daños. Es una medida de satisfacción que forma parte de la reparación integral de daños, pero que además brinda un mensaje de no impunidad, porque claro, si otras víctimas pues ven que se ha reparado el daño, ¿no? Que el Estado ha respondido, se va a animar a denunciar. Entonces, por eso es que en la reparación integral de daños, más allá de la indemnización por daño material y por daño inmaterial, tenemos estas formas de reparación integral de daños, entre ellas, como hemos visto, las medidas de satisfacción. Pero tenemos también las medidas de rehabilitación. No solamente en acciones tutelares se limita estas acciones a conceder la tutela, ¿no? Sino que también al margen de conceder la tutela, pues debe, ¿no? Establecerse estas medidas de reparación integral de daños que implican también tratamientos, por ejemplo, en las medidas de rehabilitación, tratamientos médicos, psiquiátricos, cualquier forma que implique la restitución del equilibrio, de la armonía. Entonces, no solo es conceder la tutela, no solo es indemnizar luego de la concesión de tutela, sino establecer estas medidas de reparación integral de daños. Y ese es el objetivo de las medidas de rehabilitación.
rehabilitación, ¿no? Y finalmente, en esto que es la reparación integral de daños, tenemos a las garantías de no repetición. Esto es muy importante. Aquí vemos como un tribunal constitucional que debería ser realmente activista, garante primigenio de los derechos, pues aquí vemos como un tribunal constitucional podría ordenar medidas de política pública, medidas de orden presupuestario, medidas vinculadas a procesos de capacitación, a procesos de formación, a procesos de institucionalización, de especialidad de servidoras y servidores públicos como medidas de rehabilitación, como garantías de no repetición. Estas garantías a través de estas medidas que desde la justicia constitucional se puede ordenar a cualquiera de los órganos de poder y también a particulares. Esto hace que se supere o la finalidad de estas garantías de no repetición estas garantías tienen una finalidad emancipatoria para evitar también pues repeticiones históricas, por ejemplo, de discriminación, de exclusión y por ende de vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, en ese sentido, permítanme un minutito, por favor, es que es mi hijita que está llegando y la debo atender. Deme un minutito, por favor. Ahora sí, disculpen. Entonces, les mencionaba que tenemos este tema de la reparación integral de daños, ¿no? Entonces, estamos en la importancia de las garantías de no repetición. Les pongo un ejemplo en todo el tema de violencia, que es un tema que pues debe preocuparnos por los patrones estructurales de discriminación. Nosotros en la clínica jurídica que hemos trabajado muchísimo y venimos trabajando este tema, identificamos que hay un problema estructural. Ahora que estamos en el debate de reformar la ley 348, ¿no? ¿Cuál es el tema? Por ejemplo, los SLIMs o las defensorías de la niñez son competencia de los gobiernos autónomos municipales. En Bolivia, debo decir que los gobiernos autónomos municipales no han tenido la vocación y la voluntad política, por ejemplo, de institucionalizar los SLIMs o las defensorías de la niñez. Hemos visto de manera directa cómo incluso se precariza el trabajo en estas instancias. Se contrata personal por 3 meses. Hay casos en los cuales el personal de los SLIMs o de las defensorías de la niñez pues están trabajando sin contrato, sin sueldo, no hay criterios de especialidad, no hay un proceso de capacitación continua, no hay estabilidad laboral. Entonces, claro, eso incide en el tema de las vulneraciones de derechos de las víctimas, pero incide también incluso en el sistema. Por ejemplo, un caso que tuvimos en el departamento de Chuquisaca, ¿no? En un municipio en el cual la psicóloga, como tenía
tanto trabajo, además no le pagaban el sueldo, pues en temas de violencia sexual, por ejemplo, emitía los informes sobre una plantilla, ¿no? Lo único que hacía era cambiarle el nombre. Entonces, todos los casos de violencia sexual tenían las mismas plantillas y miren que este era un indicio de prueba. Entonces, el problema no está en la ley 348, el problema está en estas deficiencias estructurales, ¿no? Entonces, no hay especialidad, no hay seguimiento, no hay seguimiento, por ejemplo, a las medidas de protección, todos estos temas que, claro, no se solucionan porque no existe la voluntad política de asegurar el deber de la debida diligencia, ¿no? A nivel de los SLIMs. Obviamente genera más votos construir una calle, ¿no? Obras públicas que no implican porque el invertir en estos servicios, pues aparentemente es algo que no se capitaliza en el voto ya en el momento de la campaña electoral. Y eso es lo que ha pasado con los gobiernos autónomos municipales. Por eso es que han descuidado tanto los SLIMs. Entonces, a partir de esta idea, miren el potencial que tiene la reparación integral de daños. Podría, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ordenar bajo garantías de no repetición la institucionalización de personal del SLIM, de la Defensoría de la Niñez, su estabilidad, asegurar su estabilidad laboral, la especialidad y también la protección reforzada de estos servidores. Sí, sí podría ser. Ese es un tribunal constitucional que va a ser un garante primigenio y efectivo de derechos fundamentales y lo puede hacer a partir de este elemento que forma parte de la reparación integral de daños, que son las garantías de no repetición, ¿no? Entonces, esto es muy importante y miren cómo los cambios no se pueden dar necesariamente desde los niveles de organización territorial del Estado, sino desde la justicia constitucional. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ordenar al municipio que institucionalice si ni siquiera ha sido parte del proceso constitucional? Sí, la legitimación activa y pasiva, en este caso la pasiva, está vinculada a la indemnización, pero los alcances de las garantías de no repetición no se limitan a un criterio de legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque las garantías de no repetición deben tener una vocación transformadora. Por eso se llama reparación integral de daños, porque no solo tiene una visión indemnizatoria, civilista, individual, sino se proyecta en una vocación transformadora. Claro. Y ahora ustedes me preguntarán, pero todos estos criterios no están en el Código Procesal Constitucional. De hecho, hemos leído el artículo, el tenor literal del artículo 39 del Código Procesal Constitucional, que únicamente se limita a indemnización, pero que además la interpretación jurisprudencial ha limitado esta indemnización a costas procesales. Entonces, es evidente, y ese es el problema jurídico que se identifica a través de esta acción de libertad, la 19 quebrado 2018-S2, pues se identifica que no hay una compatibilidad, ¿no?, entre el artículo 39 del Código Procesal Constitucional y estándares más altos de protección en el tema de reparación integral
de daños, ¿no? Entonces, a partir de ello, por eso es que cuando se concede la tutela, además se debe aplicar esta reparación integral de daños, que en la sentencia surge a partir de esta herramienta que le estamos viendo hoy y que la próxima clase la vamos a terminar de ver, que es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad implica que se aplique de manera directa y preferente estándares más altos de protección, ¿no? Entonces, justamente ejerció en esta acción de libertad el Tribunal Constitucional su rol del control de convencionalidad y aplicó estos estándares más altos de protección, los aplicó de manera directa y preferente. Entonces, para casos futuros que planteen un tema de vulneración de derechos, recuerden que a través de las acciones tutelares, y esto surge de la labor de argumentación jurídica, no solo se debe conceder la tutela, sino que se debe aplicar la reparación integral de daños, que implica la restitución del derecho, la indemnización por daño material, que comprende daño emergente, lucro cesante, costas procesales. Luego tenemos la indemnización por daño inmaterial, que implica, como hemos visto, daño moral, daño familiar, daño al proyecto de vida, ¿no? Entonces, ahora surge la siguiente pregunta: ¿y cómo se repara el daño? ¿En qué etapa? ¿Cuál es el procedimiento de acuerdo a este estándar también de la sentencia 19/2018-S2? Entonces, de acuerdo a este estándar, una vez que se notifica primero la sentencia, el Tribunal Constitucional debe establecer que se debe indemnizar el daño material, el daño inmaterial, debe establecer medidas de satisfacción, medidas de rehabilitación y garantías de no repetición en la sentencia. Y desde que se notifica con la sentencia constitucional que va a adquirir calidad de cosa juzgada constitucional en las acciones tutelares, en ese momento se abre el periodo de ejecución de fallos, ¿no? En el periodo de ejecución de fallos, el tribunal en esta sentencia, en la 19/2018-S2, que además ha interpretado el artículo 39 del Código Procesal Constitucional, ha establecido que en este periodo de ejecución de prueba, de ejecución de fallos, luego de que se notifique con una sentencia con cosa juzgada constitucional, en ese momento pues se abre un periodo ante la Sala Constitucional que conoció el caso o el juez o Tribunal de Garantías. Se abre un plazo de 10 días, especialmente para pruebas de cargo y de descargo en relación al daño material y al daño inmaterial. Y es también en esta etapa de supervisión de fallos que incluso de oficio el tribunal podría ordenar, ¿no? No solamente estas medidas, sino la supervisión de la sentencia y de las medidas de reparación integral de daños asumidas por el Tribunal Constitucional. Vean cómo surge en Bolivia la reparación integral de daños, no a partir de una reforma legislativa, a partir de la labor de argumentación jurídica, entendiendo en este caso que el Tribunal Constitucional pues ejerció control de convencionalidad. Y aquí viene la pregunta que nos hacíamos, ¿no? Que nos hacía el doctor Coaquira.
¿Y qué pasa? ¿En qué medida hay una armonía entre el derecho internacional de los derechos humanos y los principios justamente de descolonización, de pluralismo, de interculturalidad, ¿no? Y aquí sí es importante señalar que hay una relación de complementariedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la plurinacionalidad, estos tres principios, siempre deben ser leídos e interpretados de manera integral, pero además interdependiente, ¿no? El principio de plurinacionalidad se manifiesta este principio constitucional en la parte dogmática y en la parte orgánica de la Constitución. En la parte dogmática, pues establece un catálogo de derechos que supera los derechos liberales, incluye los derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero además establece que estos derechos son de aplicación directa y preferente a partir de pautas constitucionalizadas, ¿no? Como el 13 numeral primero, el 13 numeral 4, que permiten una labor de argumentación, ¿no? Pero además no solo bajo el principio de universalidad, sino, y aquí viene un primer puente de conexión, a través de pautas interculturales de interpretación de derechos, ¿no? Entonces, ese es el reflejo del principio de plurinacionalidad en la parte dogmática de la Constitución. Pero el principio de plurinacionalidad plantea también una idea de una estructura orgánica plurinacional, que lamentablemente a más de 16 años de la vigencia de la Constitución, lo único que hemos visto es el cambio de nombre de muchas instituciones, pero no esta esencia de una estructura orgánica plurinacional, tal como lo planteaba este principio de plurinacionalidad, ¿no? Entonces, que se manifiesta en la parte orgánica y en la parte dogmática. Por eso en la parte orgánica el nombre ha cambiado. Tribunal Constitucional Plurinacional, Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no? Pero, como dice este autor tan importante que es Roberto Gargarella, ¿no? Él dice que lo que no ha cambiado en las constituciones latinoamericanas tan progresistas en derechos como la boliviana, la ecuatoriana, la argentina, ¿no? Pero no hemos cambiado nuestras salas de máquinas, ¿no? Sigue esa maquinaria propia de un Estado liberal, ¿no? Y eso ha impedido también esta coexistencia de derechos individuales, de derechos colectivos de los pueblos indígenas, ¿no? Pero más allá de esta crítica de no haber superado la sala de máquinas, lo cierto es que el principio de plurinacionalidad jamás puede leerse de manera aislada con el pluralismo jurídico y con la interculturalidad, ¿no? Entonces, desde el pluralismo jurídico, una de las consecuencias es el sistema plural de fuentes jurídicas. Entonces, estos estándares internacionales, estos avances progresivos van a ser también fuente directa de derechos en un pluralismo jurídico de tipo igualitario que ha asumido la Constitución de 2009. Y al asumir el ámbito interno, estos estándares, bajo el estándar más alto de protección, hay una primera armonización entre plurinacionalidad, pluralismo y control de convencionalidad, ¿no? Pero además, la interculturalidad es un principio que va a irradiar a todo el modelo constitucional y de hecho no se puede entender la plurinacionalidad ni el pluralismo jurídico sin el concepto de interculturalidad que va amalgamado, ¿no? ¿Qué plantea la interculturalidad? Plantea que no existe
cultura superior a otra, que ambas se complementan, dialogan, ¿no? Y pues generan procesos de complementariedad. Visto desde la interculturalidad, el sistema interamericano o el sistema universal de protección de derechos humanos, de los cuales forma parte Bolivia, no puede ser entendido como una visión antitética a la plurinacionalidad o al pluralismo. Por el contrario, se complementa. ¿Y cuál es el punto medio? Las pautas interculturales de interpretación. Es decir, en un Estado plurinacional no solo se va a razonar desde el principio de universalidad, sino bajo pautas interculturales de interpretación de derechos. En ese sentido, el control de convencionalidad, desde mi criterio y desde toda esta convención teórica, no resulta contrario, sino por el contrario, armonioso a los principios de plurinacionalidad, pluralismo e interculturalidad. No sé si ha quedado claro este tema hasta este punto. ¿Sí? Muy claro, doctora. Muchas gracias. Gracias a usted, querido doctor. Muchas gracias por además ponernos también este tema en el debate. Voy a leer el comentario de la doctorita Sara para que también lo reflexionemos en público y bueno, vayamos ya viendo los lineamientos finales de la clase, ¿no? ¿Cómo está, doctorita Sara? Buenas noches. Nos dice... También sería concordante con la Constitución el artículo 113, vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el acto, por supuesto. Entonces, esta es la mirada del artículo 113, que es un artículo que implica un derecho, el derecho a la reparación, que es de aplicación directa y este derecho además se armoniza con los estándares más altos de la Corte Interamericana en reparación integral de daños. Vean entonces en Bolivia la reparación no requiere ley específica. Ya tenemos un precedente vinculante. Necesita jueces, juezas comprometidos con la democracia, comprometidos con los derechos que se vinculen a estos estándares más altos de protección. Querida doctorita Sara, la tenemos con la manito levantada. Es un gusto escucharla, saludarla y pues todos estamos muy atentos a sus comentarios. Buenas noches, doctora. Buenas noches a todos los colegas. Sí, justamente el comentario era referido al artículo 39 del Código Procesal Constitucional que señalaba, ¿no? Que obviamente es concordante con lo que señala la Constitución en el artículo 113, ¿no? Y lo veía de esa forma integral, ¿no? Que tenemos obviamente una normativa que señala claramente el tema de la reparación, ¿no? En ese tema. Y también yo creo que también es importante, doctora, hay un caso muy importante, el caso de Bricia Angulo, si no me equivoco, contra Bolivia, ¿no? Entonces, en ese ha sido muy claro, ¿no? En el tema de las reparaciones que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a las reparaciones que deberían existir, las medidas de satisfacción que se han dado, las garantías de no repetición, e inclusive creo que ha existido tenía entre las medidas que han señalado, había un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, ¿no? Por el tema del caso analizado, ¿no? Entonces, todo este grupo o legajo, obviamente, de normas nos señala claramente que
los derechos y las garantías, o sea, los derechos están completamente garantizados. Y obviamente a través de la Constitución y el control de convencionalidad, o sea, obviamente podemos recurrir a los parámetros internacionales para garantizar estos temas en el caso de que si en Bolivia no lo efectuaran. Pero obviamente los jueces, y también existen sentencias constitucionales en que los jueces tienen la obligación de tomar toda la jurisprudencia, ¿verdad, doctora? Tanto como le decimos, vertical, ¿no? Horizontal y también la internacional, ¿no? Entonces, en este caso, creo que obviamente tenemos todo un legajo de normas para poder garantizar los derechos. Solo era eso, doctora. Gracias, querida doctorita Sara, y a partir de sus reflexiones me permiten primero ir otra vez asentando las ideas. Vean cómo en este curso, recuerdan, yo he empezado la primera clase con esta idea de quitar la venda a la diosa Temis, porque la diosa Temis es la narratividad del positivismo jurídico, ¿no? De la igualdad formal. Y claro, ahora tenemos un avance también importante en el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, eso implica que no debemos razonar solo desde la ley o desde una visión legicentrista. La ley tiene que tener un sentido conforme a la Constitución y al bloque. En este caso, el artículo 39 no es tan simple como señalar la ley dice, tiene que tener una conformidad con el 113 de la Constitución que establece la reparación como un derecho autónomo. Pero a su vez, estos componentes de reparación bajo estos elementos de doctrina del bloque de constitucionalidad y de control de convencionalidad deben asumir los estándares más altos de protección en derechos, ¿no? Y estos estándares más altos de protección de derechos están vinculados a todos los elementos de la reparación integral de daños. Entonces, eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional a través de la labor de argumentación jurídica. Y claro, ¿cuáles son estas sentencias que permiten? Para empezar, la 110-2010-R, la 577-2022 de la Sala Segunda y muchas otras que desarrollan la doctrina del bloque y la doctrina del control de convencionalidad, ¿no? Vamos a ver la próxima clase otras sentencias con el control de convencionalidad. Por lo tanto, cuando una norma interna no es suficiente, se debe aplicar los estándares más altos de protección. ¿A través de qué? A través del control de convencionalidad. Y viene aquí un segundo caso muy importante que nos toca la doctorita Sara, que ha sido el caso Angulo Lozada versus Bolivia, ¿no? Lo vamos a leer este caso para la próxima clase. Les voy a dar un artículo muy cortito donde vamos a ver cómo estos estándares de la Corte, especialmente sobre el deber de la debida diligencia reforzada y el consentimiento en violencia sexual, pues son estándares que forman parte del bloque más allá de la responsabilidad. En el caso concreto del Estado boliviano, estas interpretaciones sobre consentimiento y deber de la debida diligencia son estándares que a través del control de convencionalidad son de aplicación directa y preferente, ¿no? Y este sí ha sido un avance importante, especialmente ahora estamos en etapa de supervisión de fallos. El Estado ha cumplido parcialmente, ha cumplido con temas de capacitación, el Ministerio Público ha liderizado una mesa interinstitucional bellísima, tanto a nivel nacional como mesas departamentales y mesas de ejes temáticos, y ha elaborado esto que se llama, que es el resultado de Angulo Lozada versus Bolivia, que es la RAI, la Ruta de Atención Interinstitucional, ¿no? Entonces, este es un avance progresivo que emerge de la reparación integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque en mi criterio, justamente en el caso Angulo Lozada versus Bolivia, la Corte Interamericana me pidió un peritaje, ¿no? Un peritaje
internacional. Y claro, pudo ser la Corte realmente mucho más garantista, por ejemplo, evitar que el tribunal se aparte de este tema que voy a ver con ustedes la próxima clase, que es el estándar jurisprudencial más alto de protección. Es decir, en Angulo Lozada puedo calificar de una sentencia gatoparda en temas de reparación tibia, ¿no? Porque pudo ser mucho más activista, pero bueno, ha sido este caso un avance importante. Otro caso también importante es el caso Valencia Campos versus Bolivia, por lo que ha significado, era un caso de alta relevancia, un tema de crimen organizado, pero en este caso, en Valencia Campos versus Bolivia, se ha abordado el tema de la tortura y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Más allá de la gravedad del delito, las personas no pierden, y este es el sentido filosófico, ¿no? Las personas no pierden su dignidad humana, ¿no? Menos aún las personas privadas de libertad. Entonces, en este caso se estableció la reparación, la responsabilidad internacional, y también bajo el enfoque de torturas, la Corte estableció la reparación integral de daños. Pero vean que no solo es la Corte la que tiene que establecer la reparación de daños. En vía interna también debemos establecer la reparación integral de daños. ¿Ok? ¿De acuerdo? Querido doctor Coaquira, lo escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, doctora. Plenamente de acuerdo con su comentario, pero me nace la duda y yo no sé si es por imposibilidad material o cuál es la imposibilidad. De acuerdo al artículo 179 de nuestra Constitución y el artículo 13 que declara que los derechos son progresivos, nuestro tribunal o nuestros jueces podrían ellos crear estos estándares altos, que los llamamos así porque la Corte Interamericana los establece, pero podríamos desde nuestros tribunales crear esos estándares. ¿Qué nos impide crear ello? Esa es la pregunta. Muchas gracias, doctora. Querido doctor, usted ha tocado un punto neurálgico. Como vamos a ver la próxima clase vamos a abordar también ya algo de la doctrina del estándar más alto de protección. Es un mito, una falsa creencia. Este es el tema que tenemos que descolonizar, querido doctor, porque no es verdad que solo los estándares más altos nacen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, los estados también pueden generar estándares más altos de protección. ¿A través de qué? A través de la labor de argumentación jurídica y de lo que se llaman las pautas constitucionalizadas de interpretación, que son muros de interpretación para evitar decisiones arbitrarias. La Corte debe asumir estos estándares más altos de las cortes de las regiones, porque no rige en materia de derechos humanos una cuestión de jerarquía, no es que la Corte sea jerárquicamente superior. Los principios rectores son los de favorabilidad y los de progresividad, ¿no? Entonces, en este caso, el tribunal debe estar vinculado al estándar más alto, que no necesariamente lo va a emitir la Corte Interamericana, lo puede hacer un tribunal constitucional. De hecho, por ejemplo, en Bolivia tenemos varios ejemplos. La Declaración Constitucional 6, quebrado 2013, tiene estándares más altos en pluralismo jurídico igualitario y en cláusula de libre determinación. Tiene estándares más altos que la propia Corte Interamericana. Entonces, la Corte debe vincularse a estos estándares porque han marcado un avance progresivo en la región. Luego,
el tema de la sentencia 17, quebrado 2019-S2, que más allá del deber de la debida diligencia, desarrolla el deber de abordar integralmente los problemas jurídicos en temas de violencia y aplicando lo que implica aplicar los principios del iura novit curia y de prevalencia de la verdad material, ¿no? Entonces, claro, esta construcción es mucho más garantista que las que ha desarrollado hasta ahora en temas de género la Corte Interamericana. Entonces, es un estándar más alto que debe asumir la Corte, ¿no? Y por eso hay estos diálogos horizontales y el único límite son los principios de progresividad y de favorabilidad. No sé si ha quedado claro, querido doctor. Muy claro, doctora, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a usted. Creo que estaba el doctor Víctor también con la manito levantada. Sí, doctora, buenas noches. Querido Gracias. doctor, Una buenas. pregunta, doctorita. Bueno, mi pregunta también era esa, ¿no? Pero bueno, ya me la ha resuelto de que entiendo que el Estado puede también generar un estándar más alto. Otra pregunta, doctorita. Con relación a, ¿usted conoce en su experiencia, ha podido observar algún estándar mucho más alto con relación al artículo 46, numeral 3 de la Constitución que se refiere a esta prohibición trabajo forzoso u otro análogo de explotación, ¿no? O sea, hay algunas entidades donde les hacen trabajar mucho más tiempo del que está establecido por la norma, ¿no? Ujú. ¿Ha conocido alguna sentencia de esas características que desarrolle al menos el tema del trabajo forzoso o medio análogo? Sí, Gracias, sí. doctorita. Gracias, querido doctor. Una reciente sentencia de la Corte Interamericana es el caso de la Hacienda Verde de Brasil versus Brasil, que ha abordado justamente todos estos temas. Se lo voy a buscar, querido doctor, y le voy a mandar esta sentencia de la Corte Interamericana que ha sistematizado este tema de incluso las formas de servidumbre modernas y que son en el sistema interamericano hasta ahora, pues son los estándares más altos, ¿no? Y claro, en Bolivia este tema es muy importante. Por ejemplo, hay un informe del Defensor del Pueblo en Monteagudo, ¿no? En el departamento de Chuquisaca, donde identifica formas de esclavitud modernas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, para estos casos, esta última sentencia de la Corte Interamericana es muy importante y contiene los estándares más altos de protección, querido doctor. Se los voy a pasar, ¿de acuerdo? Gracias, doctora. ¿Qué me dijo? ¿Quién contra Hacienda quién? Verde versus Brasil. Se lo voy a mandar la Ahí. sentencia, no se preocupe. En el material Gracias, doctora. con todo gusto. Les voy a mandar esta sentencia de la Corte y les voy a mandar un breve artículo sobre el caso Angulo Lozada versus Bolivia para que lo discutamos en el cafecito y si quieren también lo podemos discutir esta última sentencia de la Corte en temas de servidumbre forzada, que la sentencia es bellísima, entonces se las voy a pasar y pues lo vamos a discutir en el cafecito de la próxima semana. ¿Les parece? De acuerdo, doctora, claro que sí. De Gracias, acuerdo. doctora. ¿Les viene más cómodo la próxima clase a las 5 o prefieren? Creo que esta es una hora donde ya todos han terminado sus actividades en la tarde, están más tranquilos. No sé si para la próxima clase mantenemos este mismo horario, depende de ustedes. ¿Sí? Perfecto. En mi Entonces, caso no tengo problema, doctorita, gracias. perfecto. Entonces, el próximo sábado es nuestra próxima clase. Mantenemos horario de 7 a 10 de la noche, ¿de acuerdo? Perdón, a 9, de 7 a 9. Mañana no hay clase, doctora.
No, mañana no, mañana no. Ya, ya. Doctora, de acuerdo Gracias. al programa que nos Doctora, mandaron, las clases doctorita, son sábado y domingo, ¿no? En Sí, el horario Mañana. de las 7, ¿no? Entonces, por eso pensemos, preguntaba. estamos, Entonces la equivocada soy yo. Ya. Entonces, mañana pasamos, ¿les parece bien a las 7 de la noche? perfecto. Excelente. Entonces, para mañana, por favor, esta lectura, ¿de acuerdo? está bien, ¿Nos la va a doctorita. pasar al grupo, no, doctora? Sí, le voy a pasar al coordinador y él inmediatamente, bueno, espero que, o quiere alguien escribirme al WhatsApp y más bien les paso. No sé si creo que no estoy en el grupo o si estoy. Creo que no estoy, ¿no? En el grupo. Entonces, ¿alguien quiere escribirme y le paso las sentencias? Claro que sí, doctora. ¿Cuál es el número? Le paso enseguida. Solo que nosotros no podemos escribir en el grupo, doctorita. Sería a través del coordinador nomás. Ya, Estamos bloqueados para escribir. claro. Entonces, yo le paso, le voy a llamar para que, si no es hoy día, mañana tempranito les mande, ¿de acuerdo? Por El material favor. Doctora, con... buenas noches. Yo le escribí a su WhatsApp. Si gusta, yo lo puedo reenviar a los colegas. O también lo que podemos hacer, doctora, es crear un grupo, no sé, sugerencia para los colegas, crear un grupo, porque sí, Otro. evidentemente no podemos escribir. eh, Podemos crear un grupo para los estudiantes. Perfecto. Entonces, doctorita Wendy, usted, por favor, yo le paso ahorita el material y bueno, y crea el grupo, así para que ustedes también estén más en contacto. ¿Le parece? Gracias. Está bien, doctora. Excelente. Súper. Entonces, conmigo nos vemos mañana a las 7, ¿de acuerdo? Está bien, Gracias. doctorita. Buenas noches. Doctora, Buenas noches. doctorita, Noches, Buenas descanse. noches, doctora. Buenas noches, doctora, descanse. Doctor, doctora, tengo una pregunta. Corto. He visto que hay un texto que es autora con otra colega. sí. ¿Cómo hacemos para comprar, para adquirirla? Personalmente la quiero yo, ¿no? Claro, claro que sí. Les voy a pasar enseguida el número de contacto, ¿les Ah, parece? ya, Y ya. ahí se contacta. Lo vamos a presentar el libro este próximo viernes. Les voy a mandar igual Ah, ya. para quienes estén en Santa Cruz. Lo vamos a presentar aquí en la UPSA, pero vamos a presentar también en La Paz y El Alto. En La Paz es 14, 15 de octubre. Y bueno, vamos a presentarlo en Ah, ya. Sucre y también Cochabamba, bueno, Potosí, todo, en todo el país. Así que les voy a ir avisando, pero si lo quieren, les voy a dar el número para que haga la reserva, porque creo que esta primera edición ya está a punto de agotarse. Entonces, les voy a dar el número para que hagan la reserva quienes quieran, ¿de acuerdo? Ya, gracias, doctora, muy gentil. Querido doctor, gracias. Buenas noches. Descanse. Buenas noches. Buenas noches.